Cordiales saludos, amigos y hermanos. Hoy vamos a continuar con el estudio profético del libro de Daniel. Antes de poder abrir el santo libro del Señor, lo vamos a hacer con una oración. Bondadoso Dios que moras en los cielos, te agradecemos porque nos das la oportunidad de poder estudiar tu santa palabra. Y te rogamos que tu presencia, Señor, esté con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Daniel capítulo 1. Hoy comenzamos con el primer capítulo del profeta. Vamos a hablar acerca de los antecedentes y el marco histórico que se presentó para que Daniel tuviera que escribir este libro. Las cosas que ocurren en el tiempo de Daniel y del reinado de Nabucodonosor tuvieron un escenario anterior que llevó al cumplimiento y a la necesidad de que Dios diera estas profecías. Capítulo 1, versículo 1 dice lo siguiente: en el año tercero del reinado de Joacim, estamos hablando del año 605 a.C., rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. La Biblia ahora nos habla acerca del tiempo del reinado de Joacim. Esto es, repito, en el año tercero, en el año 605. La pregunta que muchos se hacen es: ¿por qué Dios permitió que su pueblo, que su nación, que Judá, que los que representaban a Dios, tuvieran que ser llevados cautivos por una nación pagana, que en este caso por su rey Nabucodonosor de Babilonia? Se supone que el pueblo de Dios siempre está protegido. ¿Por qué en esta ocasión se menciona que el pueblo de Dios quedó más bien desprotegido? Desde el principio del mundo, Dios había declarado que su pueblo sería el medio por el cual él llegaría al mundo con evangelización. El propósito siempre ha sido que la verdad de Dios sea conocida en toda la población de nuestro mundo. ¿Para qué? Para que toda la gente pueda saber cómo regresar al estilo de vida que Dios había dado en el principio en el jardín de Edén, a Adán y a Eva. Ya desde el principio, cuando Dios puso al hombre, lo puso para que fuese inmortal en esta tierra y que nunca pereciese, sino que al contrario, tuviera este mundo una población de seres tan santos como los ángeles que están en el cielo. Adán y Eva tenían que llegar hasta esa plenitud, pero desgraciadamente el relato bíblico nos cuenta que Satanás se metió en medio de esta felicidad que Dios había puesto en los primeros seres que creó y los llevó a la caída en el pecado. Él sabía muy bien que si el hombre pecaba, él podría quedarse en esta tierra para siempre. Que si Dios sacaba a Adán y a Eva por el fracaso de estos por causa de su pecado, entonces Dios tendría que poner a otros seres en esta tierra. Bueno, Satanás pensaba que ese ser sería él y que finalmente se quedaría en este planeta para siempre. Entonces, con esa finalidad hizo caer a Adán y a Eva, pero no contó con el hecho de que Dios había hecho un plan de salvación para el ser humano. Y dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 15, ¿cómo es que Dios llevó a cabo este plan? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. En esta promesa profética, Dios estaba diciéndole ahora a Adán y a Eva que enviaría pronto una descendencia de la mujer, que sería Jesucristo, porque según Gálatas capítulo 3, versículo 16, la simiente es Jesús. Y cuando llegara esa simiente, que es Jesucristo, entonces se restauraría al hombre a la inmortalidad que había perdido, y el mundo volvería otra vez a sus manos gracias al apoyo de esta simiente. En otras palabras, nacería un personaje de en medio de la raza de la especie humana que volvería a traer todo lo que al principio se le dio. Es decir, que finalmente recuperaría el hombre aquello que había perdido. Muy bien, esta profecía sin duda era hacia el futuro, y fue Dios el primero que había profetizado esto a la serpiente y a la mujer, ¿correcto? Para que se conociera el futuro que esperaba.
O sea, había un plan de redención para que el hombre volviese al paraíso perdido. Lamentablemente, cuando fue pasando el tiempo, aunque había esta promesa y fue comunicada a los descendientes de Adán y Eva, llegamos hasta los días de Noé y el mundo se había corrompido totalmente. Tal vez así que Dios dijo a Noé que había llegado el momento en que él destruiría toda la especie. Génesis capítulo 6, versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a todos los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero, dice el versículo 8, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. A pesar de que el mundo entero se había apartado del camino de Dios, a pesar de que no quisieron hacer su voluntad, en medio de toda esa población, que ya tenía casi 2000 años y que eran millones, Dios encontró un hombre llamado Noé. Y este halló gracia delante del Señor, y Dios le dijo: como tú has hallado gracia delante de mí, a ti te voy a poner para que le digas al mundo entero que si ahora no aprovecha la oportunidad de arrepentimiento que le quiero dar para poder devolverle aquello que ha dado o aquello que le di al principio, que es la inmortalidad, entonces aquellos que te oigan volverán otra vez a ser restaurados. Pero si no te oyen, tendré que destruir este mundo. Y entonces fue el momento cuando Dios decide que enviaría o permitiría un diluvio en la tierra. Bueno, y así fue. Y entonces después del diluvio quedaron solamente 8 personas. Esas 8 personas que quedaron después del diluvio recomenzarían la historia en un mundo nuevo. Y en ese mundo nuevo quería Dios que se hiciera su voluntad, que se guardaran sus mandamientos para que el hombre pudiera volver a ser restaurado al paraíso que perdió. Era el plan de Dios que aquello que tuvo al principio en favor del hombre se cumpliera para siempre. Pero bien, resulta que después, pasados 2 años, a pesar de que solo quedó Noé con su familia, y estos eran los que llevaban la palabra de Dios al mundo, la luz al mundo, aún así el mundo volvió a corromperse. Pero Dios encontró otra vez a otro personaje que se llamaba Abraham. Y a este personaje Dios lo llamó y le dijo que nuevamente él sería como Noé el que llevaría el evangelio al mundo. Tú serás bendición para todas las naciones, le dijo. Y yo te voy a dar una descendencia que va a ser como las estrellas del cielo. Te voy a dar esa cantidad de gente, no para que digan que tú eres una gran nación nada más, no para que digan que tú eres especial en la tierra, Abraham, sino para que esta gente me sea luz para todas las naciones, que me sea una representación, una nación santa, para que lleve al mundo las alegres nuevas de la salvación. Esto se le dijo a Abraham. Así que entonces Dios cumplió la promesa con Abraham, y su descendencia fue numerosa. Sin embargo, Dios le dijo que para que esta descendencia pudiera llevar el evangelio al mundo, se requería de hacer algo. No era fácil que Abraham tuviese que ir a predicar a toda la tierra. No era fácil que sus descendientes que iban a ir creciendo iban a ir a predicar a toda la tierra. Así que se necesitaba que estos descendientes tuvieran que estar en el escenario del mundo. Y Dios le dijo a Abraham que algo haría especial para que eso pasara. ¿Qué cosa era? Vamos a ver. En el libro de Génesis, en el capítulo 15, y en el versículo 13 y 14, dijo Dios a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava. 1 y 2. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto, yo os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Ahora, Dios les dijo: ustedes no han cumplido el pacto. Yo les dije que les entregaría toda esta tierra,
pero bajo una condición. La condición era que ustedes se deshagan de todos los idólatras que hay acá. ¿Para qué? Para que ustedes tomen la tierra y a toda esta gente que está con sus ídolos le presenten al verdadero Dios. Y cuando lo hagan, toda esta gente trabajará para ustedes y ustedes serán la gran nación para que el mundo conozca que yo cumplí la promesa a Abraham. Pero lamentablemente estos hicieron alianzas con los paganos, y al hacer alianzas con los paganos, Dios no pudo entregarles toda la tierra que prometió a Abraham. Así que entonces comenzaron las luchas y llegamos hasta los días de David el rey, cuando en esa ocasión él logra derrotar a todos sus enemigos y la tierra queda en paz. Era el momento cuando se iba a cumplir el deseo de Dios. Así que entonces Dios le dijo a David: tu hijo Salomón va a construir un gran templo para que sea la maravilla en el mundo y que todos puedan poner los ojos en este lugar para saber qué cosas enseño yo, mis leyes, mis mandamientos, y que todas las naciones me sirvan. Desgraciadamente Salomón no cumplió el designio de Dios y lamentablemente terminó haciendo alianzas con naciones paganas, casándose con hijas de reyes que eran paganos. Entonces el pueblo de Israel comenzó a decaer y Dios dijo: basta. Si queremos evangelizarlo al mundo, solamente hay un camino. ¿Cuál? Tendrán que caer en manos de otra potencia mundial, como sucedió con Egipto. Otra vez se repetía la historia. Y entonces, ¿qué cosa hizo Dios? Permitió que Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadiera a Judá. Primero Asiria destruyó 10 tribus y luego Babilonia termina llevándose a los judíos. Esto precisamente de acuerdo con el capítulo 1 de Daniel, donde se ve que se llevan incluso a Daniel y sus compañeros como cautivos. Ahora, ¿cuál era el propósito de Dios al permitir que su pueblo tuviera que ir cautivo a Babilonia? Bueno, que este pueblo tuviera que dar testimonio de la verdad en ese lugar. Y eso es lo que pasó. En Daniel capítulo 1, ahora regresamos, que ya entendemos el por qué Dios permitió todas estas cosas y por qué Daniel tuvo que ir, al igual que José, hasta la misma potencia mundial de Babilonia, como lo hiciera José, para que todos pudieran escuchar el Evangelio. O sea, los propósitos de Dios detrás de todo esto solo eran la evangelización mundial. ¿Por qué? Porque se le prometió eso a Abraham: serás bendición para todas las naciones. Y porque al evangelizar al mundo entero, todas las naciones obedecerían la ley de Dios y por eso servirían a los hebreos, servirían al pueblo del Señor como que era el pueblo que mandaba en toda la tierra. Eso quería Dios. Había dicho que quería una nación santa, un tesoro especial escogido entre todas las naciones. Siempre ha sido el plan de Dios ese para su pueblo, y que todos los que se unan con esa verdad sean exaltados. Ahora, como todo eso no se cumplió hasta los días de Daniel, Dios le mostró en revelaciones a Daniel que esos propósitos se cumplirían, pero para cuando pasaran todas estas profecías que le daría, le mostraría paso a paso cada cosa que acontecería. ¿Y saben qué? Lo más sorprendente de este asunto es que en medio de todas las visiones que Daniel tuvo y que Dios envió incluso a través del rey pagano Nabucodonosor, que en un momento voy a explicar por qué era un rey pagano, resulta que aquí se muestra que después de estar en Babilonia, ellos pasarían a estar cautivos en Persia, y que luego pasarían a Grecia y finalmente pasarían a Roma. ¿Por qué Dios mostró todo este panorama a los israelitas, a los judíos que estaban en el cautiverio en Babilonia? Porque cuando estaban en el cautiverio fue que se le dieron las profecías a Daniel. Y la mensajera del Señor dice: estudiar las causas, las razones, las circunstancias que llevaron al pueblo de Judá hasta Babilonia y por qué se le dieron las profecías allí a Daniel. Y la razón es porque a Daniel se demostró que el pueblo del Señor iría cautivo con los persas para predicar en la nación persa. ¿Por qué? Había que llegar con el Evangelio a todos, y luego pasarían a Grecia, y luego pasarían a Roma. Y cada uno de estos imperios recibiría la palabra de Dios para que se cumpla la promesa que se le hizo a Abraham. Que su nación se convertiría en el poder dominante en toda la tierra, llevando así el Evangelio para todas las naciones, siendo bendición para todas las gentes. Ahí está la maravilla de por qué Dios dio estas profecías,
para que su pueblo no se desespere, para que no diga Jehová me ha abandonado, para que sepa que el Señor estaba detrás de todo esto. Y al cuarto poder, que es Roma, se les mostró que dominaría el mundo por 2400 años aproximadamente y que sería una nación que combatiría contra la verdad tenazmente y que por eso se alargaría el periodo para tener que evangelizar al mundo entero. Así que todo el que sigue las profecías sabrá exactamente, como lo supieron los israelitas, que estarían 400 años cautivos en Egipto, así también el pueblo del Señor sabe dónde se encuentra. Las profecías son el reloj de Dios. Ahora bien, ¿cómo fue que estos jovencitos que llegaron hasta Babilonia junto con los exiliados, con todos aquellos que fueron cautivos a Babilonia, cómo fue que todos estos pudieron tener resistencia en medio de esa nación babilónica? Dios había capacitado a sus hijos para que llegado el momento en que fueran llevados cautivos, pudieran ser luz para todas esas naciones y a su vez pudieran soportar las crisis que pasarían en medio de esa nación y en medio de todas las que vendrían después. Nos dice la Biblia claramente que Dios ya había hecho provisión desde los tiempos de Jeremías. Jeremías capítulo 29 nos hace mención de algo muy especial que ocurriría entonces en ese tiempo. Versículo 10 y 11. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Fíjense lo que Dios había profetizado a través de Jeremías. Les había dicho a todos los israelitas, a todos los judíos, que iban a ir cautivos sí a Babilonia, pero que cumplidos 70 años, estos regresarían a su nación. Ahora, en el momento en que Daniel, sus compañeros y todos los que iban cautivos, de entre los fieles, porque no todos eran fieles, de entre esos fieles, todos ellos fueron al cautiverio porque Jeremías les dijo: vayan al cautiverio, dice Jehová, tienen que ir a Babilonia. Mientras que los falsos profetas decían: no van a ir a Babilonia, ustedes se están uniendo con el mal. No, decía Jeremías, Dios dice: vayan. ¿Por qué? Porque había algo que Dios tenía preparado. Fíjense lo que dice aquí el versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Fíjense ahora lo que está diciendo acá el texto. Porque yo sé, les dijo el Señor, ahora que ustedes van a ir hasta allá y van a estar 70 años, yo sé mis pensamientos y yo sé lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque yo les voy a dar el fin que ustedes esperan. Yo pregunto, ¿cuál era ese fin? ¿Cuál era ese fin que esperaban? Bueno, el que se le hizo como promesa a Abraham. ¿Qué cosa? Voy a entregarles toda esta tierra de Canaán y voy a hacer que sean bendición para todas las naciones. Ahora, con esto estaba diciendo Dios a su pueblo: vayan tranquilos para allá. ¿Por qué? Porque si los estoy llevando solo es con una finalidad. Como ustedes no han predicado el Evangelio, se han unido con los idólatras, ahora van a ir allá como cautivos por haber estado adorando a esos dioses, para que vean qué cosa es adorar a esos dioses. Vayan a buscar a Babilonia eso. Llegaron a Babilonia y ahí vieron cómo se adoraban a los dioses. Al sol, la luna y las estrellas le daban sacrificios humanos, abusaban de sus hijos, de sus hijas. Al ver todo eso, como Israel lo vio en Egipto, con eso Dios les dijo: ¿te diste cuenta? ¿Se dieron cuenta de cómo son acá? Sí, por eso necesitan ser evangelizados. Porque amo a esta gente, quiero que ustedes en Babilonia se encarguen de evangelizarlos, que les digan ustedes que esos dioses son falsos y que no pueden hacer nada en bien de la humanidad. Así que entonces, mientras ellos llegaron allí, Dios ya tenía todo planificado. Y como todos ellos vieron que todo eso se cumplió tal como Dios les dijo, entonces también creyeron que a los 70 años se cumpliría lo que Dios dijo del regreso. No solamente Dios profetizó que irían cautivos, también profetizó que regresarían del cautiverio. Por esa fe, por ese conocimiento de la profecía,
que tenían estos cautivos, por eso soportaron en Babilonia. Ahora, a nosotros se nos dan las profecías con la finalidad de que nosotros sepamos lo que viene, para que al ver los acontecimientos que están predichos, no nos desesperemos hasta que llegue el gobierno de Dios. Ahora, una vez que fueron dadas todas estas promesas, ¿qué ocurrió? Daniel capítulo 1, seguimos analizando. Ahí estamos en el capítulo 1. Miren todo lo que aprendemos con tan solo un capítulo de estas profecías de Daniel. Dice así, capítulo 1, versículo 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, de linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Ahora fíjense en esto. El rey Nabucodonosor mandó a uno de sus eunucos, es decir, uno de sus principales que él tenía, que era Aspenaz, para que pudiesen traer a gente especial, es decir, príncipes, hijos de príncipes, de reyes, que sean de la mejor clase, los más nobles, y que estos pudieran ser educados en el palacio. Esto nos dice mucho. ¿Por qué? Porque Dios iba a seleccionar a través de estos deseos del rey a ciertas personas que eran de su pueblo para que fuesen a vivir al palacio. Fíjense en esto. Para que estos Daniel y sus compañeros tuvieran que ser llevados al palacio, el rey dijo, tienen que ser gente que ya esté bien educada como para vivir en un palacio. Interesante. ¿Qué hubiese sido si en el pueblo de Judá no se hubiese enseñado a estos jovencitos a tener un buen comportamiento y buenos modales como para estar en la corte de un rey? Estos hubieran llegado a hacer todo tipo de desórdenes y los hubieran asesinado antes de tiempo. Por eso es que el pueblo del Señor estaba preparado y capacitado para cosas así, para que todos aquellos que sean fieles al Señor, y sobre todo los que estaban más cerca del reinado y de todos los que eran sacerdotes, pudieran ser luces, ejemplos donde llegaran. Bueno, y eso fue lo que hicieron Daniel y sus compañeros, y estos eran seguros en lo que tenían. ¿Sabes que la educación es la que te hace seguro? Lógico. Porque si tú estás educado correctamente en los principios de Dios, sabrás cómo comportarte donde quiera que llegues. Y te vas a comportar viviendo tus principios para que los demás lo puedan contemplar. Y al hacerlo, puedan saber que vienes de parte del pueblo de Dios. Ese fue un gran testimonio de estos jóvenes. Nos dice la Biblia más aún, versículo 6. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías de los hijos de Judá. A estos, el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach, y a Azarías Abed-nego. Estos fueron los nuevos nombres que se les dieron de acuerdo con la forma de pronunciación de la nación babilónica. Seguramente los nombres que ellos tenían pues no eran bien pronunciados por aquellos que estaban en Babilonia y por eso se les dieron nombres nuevos. Pero estos estaban relacionados también con sus creencias y sus dioses. No se le dio tanta importancia a este asunto como el hecho de que había una educación que esos jóvenes tenían que dar ya empezando desde la cocina. Ahora, es interesante ver que aquí estos jóvenes que iban a testificar de Dios, que ya vinieron trayendo el conocimiento de sus leyes y reglamentos, iban a dejar en claro que ellos eran tan fieles a Dios que el asunto de la alimentación sería primario. Ahora, esto mismo, dejen claro que la alimentación se convertía en una cuña de entrada. ¿Por qué? Porque fue a través de esta alimentación como empezaron a predicar allí. Eso quiere decir que dieron a conocer las leyes de Dios, dieron a conocer los reglamentos que traían de su nación, porque de hecho que esto fue lo primero que empezaron a hacer conocer. Pero se nota que buscaron un medio y aprovecharon de un medio para poder llegar al rey y a toda la nación.
Y ese medio fue el asunto de la alimentación. Por eso nosotros predicamos y llevamos este mensaje en relación con nuestra alimentación sana. Y eso es precisamente pues lo que estaba haciendo ahora Daniel. Estaba comunicando el asunto de la alimentación que tenía el pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo funciona esto? Nos dice más aún la palabra del Señor. Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que se le obligase a no contaminarse, que no se le obligase a contaminarse. Ahora, fíjense en esto. Resulta que ahora Daniel pide al cocinero que no se le dé la comida común del rey, es decir, su carne, su bebida, sino que más bien se evitase que él pudiera contaminarse con todo este tipo de alimentación. Increíble. Ahora, fíjense cómo Daniel no escondió su creencia de la alimentación, una alimentación sana que Dios les había dado. Para nada la escondió, sino que contrario a eso la dio a conocer. Esto es una lección para nosotros como pueblo de Dios, porque a veces muchos en el pueblo del Señor temen tener que hablar acerca del asunto de la alimentación, de la reforma pro salud. Tenemos centros trofológicos, tenemos nuestro centro trofológico para hacer conocer al mundo la verdad del Evangelio. Y en otros lugares del mundo tenemos muchos hermanos que comunican la verdad sobre nuestra alimentación. Pero nótese que este tema de tener que hablar sobre el asunto de los alimentos nunca se separa de las profecías. Daniel relacionó su alimentación con la profecía. Hay muchos movimientos que pueden estarse levantando y que hacen de lado el lado profético y solo se centran en el lado alimenticio. Eso es un error. La profecía es exaltada gracias a lo que tiene que ver con la alimentación. Así que este capítulo 1 nos dice que la alimentación tiene mucho enlace con el conocimiento espiritual de las profecías y la proclamación de este evangelio. Interesante. Así que entonces, una vez que Daniel le dijo esto al cocinero, cualquiera pensaría pues que el cocinero le iba a decir: ¿qué tienes? ¿Cómo vas a hacer eso? No te lo puedo permitir porque si no me van a matar. Y sin duda le dijo eso. Vamos a ver qué le dijo. Versículo 10. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Ahora fíjense lo que dice acá. Una vez que conversaron con este cocinero y le mostraron los beneficios de su alimentación, le dijeron: vas a ver que con esta alimentación vamos a estar mucho mejor. Bueno, ahora hay una prueba bastante fuerte, porque había que demostrar que su alimentación les iba a dar mayor capacidad intelectual estando en la corte del rey. Ahora, ¿por qué ellos estaban tan seguros de lo que estaban diciendo? Bueno, porque en su nación, entre los judíos, ya practicaban este tipo de alimentación, una alimentación sana. Y ellos sabían qué resultados proporcionaba este tipo de alimentación. Y por esa razón, con plena seguridad, le dijeron al cocinero: solamente prueba con nosotros y verás los resultados. Y sí, los resultados fueron positivos. ¿Por qué? Porque después de la prueba vamos a ver qué cosa aconteció. Y no te olvides que esto nos deja en claro que la alimentación tenía mucho que ver con la comprensión profética. Así que ya tenemos aquí un punto de partida para saber que la Biblia se anticipa a un alimento sano, especialmente para este último tiempo en que estamos viviendo, ya que está relacionado con las profecías. Daniel capítulo 1 sigue diciendo así, versículo 17: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. De manera que entonces el régimen de alimentación
alimentación que ellos solicitaron de legumbres con agua, contrario a lo que normalmente se comía en la mesa del rey, fue suficiente para mostrar que les iba a dar capacidad intelectual y poder en visiones y sueños. Sin duda esto pasó. ¿Por qué? Porque desde el momento en que estos jóvenes comenzaron a alimentarse correctamente, obviamente, por lo que tenían más tiempo la sangre en el cerebro, porque cuando se comen comidas que están hechas a base de alimentos de origen animal, siempre nuestra digestión va a demorar más. Y al demorar más la digestión, menos tiempo va a estar la sangre en la cabeza. Y eso no va a dar lugar a que podamos nosotros desarrollar la parte intelectual, la parte del discernimiento. Entonces, todo lo que estaban haciendo tenía relación hasta con cuestiones científicas. ¿Sí? Está más que demostrado. Dios estaba demostrando sabiduría. El conocimiento de las doctrinas judías estaban siendo exaltados. ¿Por qué? Porque se estaba dando a conocer que las leyes de Dios estaban demostrando ser más sabias que las leyes de los hombres. Muy bien. Ocurre que cuando llegue el tiempo, el momento en que estos jóvenes tuvieron que ser probados, se halló que estos eran mucho más sabios que los que estaban en Babilonia. 10 veces más sabios. Sigue diciendo la Escritura, pasados los días, al fin de los cuales, versículo 18, había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¿Qué les parece? Así es como Dios dejó notar que estaba acompañando a su pueblo. ¿Por qué? Porque dice que 10 veces más sabios resultaron estos jovencitos por haberse alimentado de la forma correcta. Y de ahí en adelante es por eso que vemos todo el desarrollo de este libro en el que Daniel logra interpretar sueños, en el que Daniel logra recibir visiones de parte de Dios y discernirlas bien y darlas a conocer al mundo entero. Muy bien. Todo este tema ha sido la base que nos ha dado la introducción del capítulo 1 de Daniel hacia lo que ocurrirá en los demás capítulos. Pero no te olvides que todo esto fue programado por Dios para que la verdad pudiera ser extendida desde Babilonia, que entonces era la primera potencia mundial, hacia el mundo entero. Dios quiere por eso que su pueblo, en esta época final de la historia, piense en que este libro de Daniel fue escrito especialmente para el fin. Nos dice Daniel capítulo 12 lo siguiente. Daniel capítulo 12, versículo 4. Por esto es importante este libro. Daniel 12, 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Fíjense lo que dice, ¿no? Este libro estaría especialmente cerrado y sellado hasta que llegara el fin. O sea, en otras palabras, Daniel fue escrito para el tiempo final. Y 2 veces se menciona el fin en este libro. ¿Por qué? De eso vamos a hablar cuando entremos de lleno en los símbolos proféticos. Para nuestro próximo tema vamos a hablar acerca de Daniel capítulo 2 y de lleno ya entramos ahí en símbolos, en profecías, en años, en tiempos y en cronología. Todo eso debemos de conocerlo. Pasa la voz a todos los que conozcas para que puedan estar al día y seguirnos con todas estas profecías del libro de Daniel con el cual empezamos para luego pasar al Apocalipsis. Dios quiera, querido hermano, que podamos nosotros disfrutar de todo este seminario. Que el Señor te bendiga. Vamos a hacer una oración para poder terminar con nuestro tema. Bondadoso Dios que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos has dado a conocer maravillas de tu palabra, porque has abierto nuestros ojos al porqué de las profecías escritas en el libro de Daniel y por qué, Señor, las del Apocalipsis. Queremos suplicar que en todo este estudio tu Espíritu nos acompañe para entender tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén.